Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de lenguaje. Esta es la cápsula número 4 para el primer ciclo media y vamos a revisar la segunda parte del objetivo de evaluación número 4 que corresponde a fundamentar el tipo de mundo literario presente en un texto a partir de pistas textuales, los textos literarios. Los textos literarios tienen como propósito fundamental el lograr que los lectores se distancien de su realidad cotidiana y se introduzcan en una realidad que ellos han creado con el objetivo de entretener. Este tipo de género tiene algunas características bastante particulares, puesto que su texto está redactado con alguna función poética, tienen una finalidad artística. Es subjetivo, puesto que plantea y presenta la visión particular del autor. Tienen un lenguaje y un estilo bastante particular con el propósito de darle una profundidad más estética y cuidada a los textos. Son textos ficticios, imaginados por el autor, que en ocasiones pueden estar basados o inspirados en la realidad, pero finalmente es ficción. Y por supuesto, para que esto funcione, tiene que ser un texto creíble, por lo tanto también tiene la característica de la verosimilitud. Encontramos aquí un mapa conceptual que nos muestra los textos que pertenecen al género literario. Si se fijan, existen tres grupos. El narrativo, que está escrito en párrafos y que presenta una figura del narrador, que es el encargado de contarnos la historia. Por supuesto, es un personaje creado por el autor. También encontramos el grupo de los textos líricos, que están escritos en versos, y aquí quien nos escribe o quien nos transmite es el poeta. Y tenemos finalmente el género dramático, que está escrito en forma de diálogo y lo escriben los dramaturgos. Si revisamos específicamente el género narrativo, podemos decir que estos son textos que relatan una historia, que cuentan con esta figura del narrador y que tienen una estructura bastante detallada, que comienza por una introducción o planteamiento donde se presenta el lugar, los personajes y ahí se plantea la situación. Sigue con un nudo que es el desarrollo, ¿cierto?, de esta historia hasta que llega un momento en donde hay una situación compleja y finaliza con un desenlace que es donde se resuelve este problema. Existen diferentes tipos de textos narrativos que se diferencian por algunas características entre sí. Estas son las manifestaciones del género narrativo que encontramos a través de la historia y aquí tenemos disponible, ¿cierto?, la epopeya, que son textos que existían sobre todo en la antigüedad y que contaban historias heroicas de los personajes que podían ser reales o míticos. También está el poema épico o cantar de gestas, que aunque sea escrito en verso, también es parte del texto narrativo porque se nos cuenta una historia con una estructura fija y con personajes y una acción detallada. También está el romance. Aquí se incluyen diferentes textos como las novelas caballerescas, las pastoriles, las novelas bizantinas, la sentimental, todo ese tipo de obras son parte del romance. Está también la fábula, que son narraciones breves que suelen estar dirigidas a los niños, al público infantil, y que están protagonizadas por seres no humanos, con características humanas, como animales, plantas, objetos. Y tienen todas en común una moraleja al final, que es una enseñanza. La leyenda es otro tipo de texto literario de transmisión oral que tiene elementos sobrenaturales y extraordinarios. Se conservan en el tiempo a través de esta transmisión de persona en persona. La novela también es parte de este género, es una versión mucho más moderna de la narrativa, son textos más extensos y están escritos en prosa, tienen bastantes personajes y pueden tener tramas y subtramas. El cuento corresponde a una narración más breve que cuenta una historia interpretada por pocos personajes y se centran en una sola acción. Este tipo de texto está destinado a lectores infantiles y adultos. Los cuentos se pueden transmitir de forma escrita, que es el cuento literario, y también de forma oral, que es el cuento popular. Y finalmente, entre los ejemplos que aquí tenemos, está el cómic, que es un medio visual de narración verbal icónica que comunica historias de uno o varios personajes. Se trata de una narración secuencial mediante imágenes que están fijas. Es una sucesión de estas imágenes que van complementadas con algunos textos muy breves. Revisemos ahora el género lírico, que también es parte del género literario. Aquí el objetivo del autor es el de expresar sus sentimientos. Suele estar escrito en versos y es muy usual, muy común, el uso de figuras literarias, de recursos literarios para embellecer el texto. Revisemos este mapa conceptual. Si se fijan, el género lírico, dice a la derecha su estructura formal, cada una de sus líneas se llama verso. Un conjunto de versos conforman una estrofa. Tienen rima, tienen un ritmo, tienen una métrica. Y
como contenido tiene figuras literarias, que son, por ejemplo, por nombrar algunas, la metáfora, la comparación, el hipérbaton, actitudes del hablante lírico, el objeto lírico y el temple anímico. Todo esto forma parte de la estructura del género lírico. La principal característica, si vamos a mirar hacia abajo, las obras de este género se caracterizan por expresar de manera muy subjetiva el interior de un ser humano, de su escritor, de su autor. Expresa sus sentimientos y aquí es muy subjetivo porque derechamente muestra su forma de pensar, su opinión. ¿Cómo están escritas? Generalmente están escritas en verso, aunque también existe la prosa poética que no necesariamente está escrita en verso. Están expresadas por un hablante lírico, que es un intermediario, ¿cierto?, entre el autor y el lector. Y las formas históricas que hemos conocido de género lírico son las odas, los sonetos, las baladas y el romance. Finalmente, dentro del género literario encontramos al género dramático, que si revisamos en este mapa conceptual, nos vamos a revisar primero, ¿cierto?, a la derecha. Dice que su historia comienza en Grecia, estará representando el culto al dios Dionisio, que era el dios de las fiestas, del vino. Para él se crean este género para poder agasajarlo. Si nos vamos ahora hacia la izquierda, podemos saber que su significado representa episodios de la vida humana. Su estructura está formada por un conflicto, un desarrollo y un desenlace. Tiene aspectos formales que están divididos en estos textos, ¿cierto?, que están escritos principalmente en forma de diálogo. Tiene una representación teatral que es diferente del texto dramático, que es el escrito. Eso puede ser representado teatralmente a través de sus personajes, de una escenografía. Está todo correctamente y debidamente indicado por el autor. La misma obra dramática, en el texto dramático, está indicado de diferentes maneras cuáles son acotaciones que van, ¿cierto?, hacia las personas que van a dirigir la obra, las que van a estar a cargo de la iluminación, del sonido. Todo eso va detallado en el texto, en la obra dramática, para poder hacer la representación teatral. Y por supuesto tiene divisiones, tiene formas mayores y formas menores. En las formas mayores encontramos los tipos de género dramático más comunes, como la tragedia, la comedia, el drama. Y entre las formas menores encontramos el paso, el monólogo, la farsa, que son textos mucho más breves y son obras mucho más breves. Finalmente, entonces, para concluir esta cápsula, vamos a señalar que en el género literario encontramos los subtipos: género narrativo, género lírico y género dramático, que son distintas formas de representar o de expresar ideas, emociones y de crear mundos para el lector, siempre con el propósito de entretener. El propósito comunicativo del texto de género literario, ya sea narrativo, lírico o dramático, siempre va a ser entretener. Es de gran importancia lograr comprender y discriminar frente al tipo de texto que nos encontramos para poder diferenciar las inferencias globales, locales y comprender también el propósito que tiene el texto que estoy leyendo, y por consecuencia podemos comprender de mejor manera el texto, llegar a conocer en parte la visión de mundo del autor. Cuando yo me encuentre siempre ante un texto de género literario, cualquiera de estos tres, voy a saber que el propósito comunicativo es el de entretener. Muchas gracias.